Me dejaba el Señor un salmo, que es el salmo número 34. Os lo voy a leer un poquito, no lo voy a leer quizás todo, voy a leer solamente la primera mitad, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y el versículo 4 me interesa resaltarlo hoy, porque dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Esto hay que entenderlo en el contexto que fue escrito. Lo escribió David en un momento de angustia porque sus enemigos estaban persiguiéndolos y estaba pasando por una situación de miedo real, de peligro real. Entonces dice en el versículo 6: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Otra vez la misma idea, ¿no? Y el versículo 7, que es tan conocido por todos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y otra vez este concepto del temor, de temer. Dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta, mira que justo estábamos hablando de eso ahora, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira qué oportuno viene esto, ¿no? Estábamos hablando ahora acerca de temas de trabajos, de temas laborales, y lo primero, lo que me llama la atención de este salmo es que hay como una justaposición de dos tipos de temores. Hay una diferencia entre dos temores diferentes. Uno es el temor a las circunstancias, que en este caso era un enemigo que los estaba persiguiendo a David y a su ejército. Uno de ellos es el temor, en nuestro caso actual podría ser al virus, a una enfermedad, a la falta de empleo, a las circunstancias en general adversas que pueda haber. Y por otro lado tengo el temor de Dios, que tiene que ver más con un respeto, ¿no? Se traduce en español, aquí lo traducen como temor, pero no es un miedo como de un fantasma, ¿no? Es un temor que tiene que ver con reverencia, con respeto. Siempre que la Biblia habla de temor de Dios, se refiere más hacia con esa connotación. Entonces, es como que el Salmo nos pone frente a la disyuntiva, y es como que nos está diciendo: bueno, ¿a quién vas a temer? ¿Vas a temer a las circunstancias? ¿Vas a temer a la falta de empleo? ¿Vas a temer al coronavirus? ¿Vas a temer a la enfermedad? ¿Vas a temer a las circunstancias adversas? ¿O vas a tener temor de Dios? Porque ahí, y lo deja bien en claro porque lo repite esta idea en varios versículos, ¿no? Que el que busca a Jehová, Él se encarga de librarlo de todos los temores, de toda angustia. Entonces, todo se trata de a quién temes. Y yo pensaba en este tiempo para nosotros, para la iglesia en general, que estamos siendo confrontados, ¿no? En medio de esta crisis, esta pandemia que realmente está removiendo muchas cosas en el mundo, y en muchos sentidos para mal. Esta semana, no quiero meterme a hablar de política porque no es el momento ni el lugar, pero esta semana se hacía conocida una campaña gubernamental con la frase: salimos más fuertes, ¿no? Vamos a pensar bien que es con una idea de traer una palabra de aliento a la ciudadanía, ¿no? Salimos más fuertes. Se hizo muy, muy conocida esta campaña, tuvo mucha repercusión porque muchas personas pues pusieron en duda esta frase: ¿de verdad salimos más fuertes? Una cosa es lo que nos intentan vender, otra cosa es la realidad. Entonces, a nivel social vemos cómo la fractura a nivel político se está trasladando a la calle. Veíamos la semana pasada protestas en las calles, cacerolas, enfrentamientos de un lado y de otro, y lo estamos viendo a nivel político y vemos cómo se está trasladando a lo social en general. Y yo me preguntaba también, ¿pero de verdad salimos más fuertes de esto a nivel de país? Porque yo lo que veo, la realidad de lo que veo es que salimos más divididos, más polarizados, salimos más empobrecidos, con mucha gente sin empleo y sin perspectiva de poder volverlo a tener. O sea, la situación es realmente triste, realmente dura.
Ahora, para nosotros como iglesia, ahora preguntándolo, viéndolo desde un punto de vista espiritual incluso, ¿salimos más fuertes? Bueno, yo soy, en ese sentido sí que soy optimista, sí que veo que podemos sacar lecciones positivas en todo esto. Sí que podemos sacar una lección que pueda ser buena. Y venimos todos los viernes y en las prédicas también de los domingos hablando un poquito acerca de esto y del valor y de cómo Dios puede convertir esta crisis para su beneficio, y cómo esta crisis que está ablandando el corazón de muchos, nos está haciendo pensar en la muerte, en la vulnerabilidad, nosotros podemos sacarle el provecho de traer el mensaje de Cristo, el mensaje de esperanza. Ahora, yo me preguntaba, ¿salimos más fuertes de verdad? Y a lo mejor tú tienes tu opinión, y cada uno puede tener su opinión a nivel político, a nivel o tu forma de ver lo que está sucediendo, lo que está pasando. Lo que sí pensaba es acerca del miedo. Nosotros, como hijos de Dios, estoy hablando con gente madura, no estoy hablando con bebés espirituales, estoy hablando con gente que ya lleva unos años en la fe. ¿Cómo vives esta situación? ¿Cuáles son tus miedos más íntimos? Y Dios me hablaba a mí con esto, a mí en primer lugar, ¿no? ¿A qué le temes tú realmente? ¿Le temes a un virus? ¿Le temes a las circunstancias? Porque claro, yo a lo mejor no tengo miedo por mi vida. A lo mejor esto no me trajo a mí un temor particular a mi vida, pero sí pienso en mis hijas, teniendo a Sofía en casa, en la situación que tiene ella particular, ¿no? Y eso sí que genera intranquilidad y pensaba en eso, ¿no? ¿En dónde está el límite entre la prudencia y en empezar a caer en una especie de pánico o de miedo exagerado cuando somos saturados de las noticias que vemos? Y esa creo que es el desafío que cada uno tenemos nosotros, ¿no? Poder encontrar ese equilibrio entre lo que es ser prudentes, cuidarnos, tomar todas las medidas que hay que tomar como ciudadanos, pero sin caer en el miedo, sin caer en el pánico. Porque al final, si no, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está depositado? ¿A quién le temo realmente? Y pensaba en eso porque me veía confrontado, nuestros hermanos en la fe de la iglesia primitiva, del primer siglo, donde vemos cómo cada crisis ellos la sacaban y la aprovechaban de forma positiva, cómo Dios utilizaba las crisis para que la iglesia pueda llegar a lugares donde quizás antes no llegaba. Y una de las características principales de los cristianos del primer siglo es su forma de entender la vida, su forma de entender el miedo a la muerte. Muchos de ellos, incluso lo vemos en el apóstol Pablo, no tenían miedo a la muerte. No tenían miedo a la muerte. Era tal el nivel de fe que ellos tenían, la esperanza que ellos tenían, que las circunstancias no les daba temor. No tenían miedo de ir presos por predicar el evangelio, no tenían miedo por las pestes. Te aseguro que en aquella época era muchísimo peor que ahora. Las pandemias y las pestes que había en esa época no tenían el nivel sanitario que tenemos hoy, pero quiero decirte que las dificultades a las que ellos se enfrentaban también eran tremendamente grandes y ellos no tenían miedo, ¿no? Y eso Dios me hablaba a mí en ese sentido y me confrontaba. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu fe? Y por eso pensaba en todo esto. Era un poco a modo de reflexión en voz alta, no pretende ser una prédica esto ni mucho menos, pero sí que el Señor me hablaba acerca del miedo, me hablaba acerca del Salmo 34, por eso quería dejártelo en este día. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y ese es el punto para hoy. ¿Cuáles son esas cosas que están trayendo angustia a tu corazón? ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellos gigantes en forma de miedos o de temores con los que estamos peleando cada uno de nosotros? A lo mejor somos muy diferentes cada uno de nosotros y quizás en algunos estén peleando con miedo a una enfermedad, el miedo a la incertidumbre, a nivel económico, hablábamos ahora hace un momento, la ansiedad por no saber qué va a pasar, dónde va a terminar todo esto, la situación política que estamos viviendo. Cada uno tiene su situación personal particular, sus propios miedos, sus propios temores. Ahora, el llamado de Dios es bien claro, es a depositar todos nuestros temores y nuestras angustias en Dios. Y por eso nos reunimos de esta forma a través de Zoom. Nos reunimos también para orar y para hacer de una forma práctica, hacer esto que veníamos hablando ahora. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuáles son los miedos que tú crees
que estamos enfrentando nosotros como cristianos, ¿no? A nivel personal y a nivel de iglesia. Y la segunda pregunta que quería hacerte es, ¿salimos más fuertes? ¿Cómo lo ves tú? Así que te tiro esa bomba. Bueno, quiero saber un poco qué piensas tú de esto. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas de poder vernos, de poder compartir las cargas, poder compartir las situaciones, Señor, que vamos viviendo. Dios, gracias por tu palabra que nos exhorta, nos confronta, también nos anima, nos levanta, Señor, y nos hace ver que hay una esperanza mayor, Señor, que aún nuestra propia vida. Señor, que tú estás al control de todo lo que sucede y que podemos hoy depositar nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra ansiedad, nuestros temores, podemos dejarlos en tus manos. Y sabemos que tú tienes el poder de librarnos completamente de esos miedos o de esa incertidumbre frente a la situación que todos estamos viviendo. Te pedimos por los enfermos, Dios, por los enfermos de la congregación, por aquellos que se están recuperando. Te pido por aquellos que también están peleando contra la situación del desempleo, Señor, que están buscando ya trabajo, personas que están pendientes de cobrar, los ERTES, Señor, aún que no cobraron, Señor. Te pedimos por la situación económica y financiera de tu iglesia, porque este es un tiempo en el que nos va a tocar ayudar, Señor, a otros, en el que nos va a tocar compartir, en el que nos va a tocar arrimar el hombro también en ese sentido, Señor. Ayúdanos y que podamos edificar también un corazón generoso entre nosotros y con las personas también de afuera, Dios. Padre amado, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que conectaron, a los que puedo verles las caras, Señor. Que tú bendigas cada situación en particular, Dios, y que prepares nuestro corazón para esta etapa que comienza. Danos los recursos también, Señor, para que podamos bendecir así a otros, Señor. No somos almacenes de bendición, sino que somos llamados a distribuir esa bendición a otros, Señor. Ayúdanos a poder llevar esa visión siempre adelante, Dios. En tus manos, Señor, ponemos todas las peticiones, todos los motivos, Señor, sabiendo que tú escuchas y que tú estás al cuidado y al control de toda la situación, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén.